David Roversi, 6:50 de la mañana. Como muy bien informabas, este lunes va a ser clave para la decisión de varias de las fracciones legislativas sobre los apoyos a los candidatos que hasta ahora se conocen y hayan trascendido. Decías muy bien, Carlos Ricardo Benavides por parte de Liberación Nacional con el apoyo de Acción Ciudadana, y también Erwin Macís, jefe de la bancada social cristiana, con el apoyo por lo menos de los independientes, declarados independientes y que conforman ahora Nueva República. Se desconoce si va a tener otros apoyos por parte de Restauración, en fin, vamos a ver, y también por parte del Partido de Integración Nacional o por parte de otras agrupaciones políticas que estén aquí representadas en la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio, por ejemplo. Para hablar sobre ese tema me acompañan esta mañana Nilsen Pérez, quien es diputada del Partido de Acción Ciudadana, también Luis Fernando Chacón, diputado del Partido de Liberación Nacional, y don Walter Muñoz, diputado del Partido de Integración Nacional. Una semana decisiva, pero un lunes sobre todo más decisivo en estos apoyos. ¿Por qué la fracción del Partido de Acción Ciudadana va a apoyar a un candidato del Partido Liberación Nacional? Nilsen Pérez, buenos días. Buenos días. Bueno, sí, hemos acordado apoyar a la fracción del Partido Liberación Nacional porque recordemos que acá estamos compuestos realmente por una asamblea multipartidista y ya se había hablado en otra ocasión de que también el directorio fuera multipartidista y que hubiese una representación también tomando en cuenta la proporcionalidad de las diferentes fracciones, y en el caso de Liberación es la fracción parlamentaria que más diputados y diputadas tienen en este momento. ¿Estamos hablando de cuántos? Son 17 Liberación. 17 Liberación Nacional, y en segundo lugar está el Partido Acción Ciudadana, que estamos en segundo lugar con 10, y en tercer lugar está el Partido Unidad Social Cristiana con 9. Ahí ya habrían 27 votos. Sí, y en cuarto lugar a nivel de la Asamblea Legislativa se encuentra el Partido Restauración Nacional, digamos en términos de proporcionalidad, y así seguimos. Y si don Walter no me deja mentir, creo que son ustedes el que está en quinto lugar en materia de proporcionalidad. Pero esa es digamos, es muy importante tomar en cuenta la proporcionalidad de los partidos políticos acá en la Asamblea para lo que tiene que ver con su representación también el directorio. Y en esta semana para nosotros lo más importante es concentrarnos en la agenda, en esa agenda del 1 de mayo, en esta agenda del 1 de mayo que marca también un punto de partida para este año que inicia, una agenda donde hay un acuerdo de todas las partes acá en la Asamblea de que el tema de la reactivación económica tiene que ser la prioridad. Proyectos como poder concluir con proyectos de educación dual, pero también con teletrabajo, todo aquello que tenga que ver con activar la economía y que genere empleo, y empleo de calidad, y un empleo también que tenga un enfoque en los territorios, es una de las principales prioridades. Bueno, serían en teoría 27 votos, se requieren nada más 29 votos, pero no toda la fracción liberacionista está interesada en apoyar o apoyaría a Carlos Ricardo Benavides, así lo han expresado varios de los legisladores verdiblancos. Luis Fernando Chacón, ¿por qué no todos están de acuerdo? No hay esa cohesión que es tradicional y típica de Liberación Nacional. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, sí hay un acuerdo de fracción de Liberación Nacional en donde de manera unánime se tomó la decisión de apoyar la candidatura de Carlos Ricardo Benavides. Me parece que esa posición está totalmente definida por los 17 diputados de Liberación Nacional. Lo que hay es una posición dentro de la fracción que este directorio debería generarse dentro de una posición multipartidaria de oposición de algunos de ellos. No con el Partido de Acción Ciudadana. Exactamente, algunos de ellos. Pero la posición de la mayoría es abrir el directorio a una posición multipartidaria, porque creemos que hay una representatividad del pueblo costarricense así decidido hace ya un año, hace más de un año en las elecciones nacionales, y creemos por lo tanto que esa proporcionalidad debe estar ahí representada en el directorio para construir una agenda común, consensuada entre las fracciones legislativas en pro del derrotero que queremos construir
para Costa Rica. Eso significa que en el directorio no participe el partido de gobierno. Bueno, la posición de Liberación Nacional Eso lo ha dicho Roberto Thompson. Claro, claro. Algunos compañeros lo han dicho, pero la fracción tomó la decisión de apoyar a la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides. Esa posición la tenemos absolutamente clara y me parece que esta semana va a ser fundamental para construir los puentes y el consenso necesario entre otras fracciones que le permita a Carlos Ricardo como nuestro candidato y a Silvia Hernández como jefe de fracción poderse acercar a ellos y poder construir los puentes necesarios para tener un directorio consensuado, un directorio representado por las diferentes fuerzas políticas de este país, que nos permita continuar construyendo esa agenda que nos ha permitido avanzar en estos últimos 12 meses con temas importantes y con temas menos importantes, pero que son también bien recibidos por la población nacional. Creemos que Costa Rica se avecina a una serie de proyectos que son cruciales, como es el tema todo lo que tenga que ver con la reactivación económica. Me parece que es importante esperar de parte del gobierno el proyecto que tenga que ver con todo aquello que refleje contención del gasto público. Me parece que es importante también seguir señalando, y el doctor ha sido uno de los fieles defensores de esto, no podemos seguir permitiendo que en nuestro país el 8% del PIB siga dándose con el contrabando y con la evasión y la ilusión. O sea, nosotros no podemos como país exigirle al pueblo por un lado y permitir que por otro lado se nos esté yendo los recursos por una falta de control. Me parece que son proyectos que hay que construir y proyectos que están en espera en la corriente legislativa y creemos que tenemos la capacidad como plenario legislativo de construir estos consensos. Pero ¿qué dice Walter Muñoz sobre los apoyos, digamos, de fracciones que van a ser vitales? Nuevamente entran en juego los independientes, entran en juego Restauración Nacional, entra en juego el Partido de Integración Nacional, el Frente Amplio. ¿Por quién se va a decantar el Partido de Integración Nacional? Walter Muñoz, buenos días. Para esa presidencia del directorio legislativo y la conformación del directorio legislativo este 1 de mayo. Buenos días. En primer lugar, debo explicar que me parece que el acuerdo para la formación del directorio legislativo es un acuerdo que ya viene desde hace un año. Desde el primer momento en que Liberación Nacional acordó darle el apoyo a Acción Ciudadana en el primer año legislativo, ya existía el compromiso de parte del presidente de la República para darle el apoyo directamente a Carlos Ricardo en el segundo año. Eso hay que dejarlo ver con toda claridad. Y por eso pues hay un frente de 27 votos que ya por compromiso se había establecido. La otra cosa importante es que nosotros creemos que un directorio, en primer lugar un presidente debe ser un presidente neutral, un coordinador del plenario, debe ser tolerante, debe ser una persona unificadora para que logre que las fracciones legislativas trabajen cada una defendiendo su propio pensamiento político ideológico. Y ese tema de que se negocian los puestos por una agenda no es cierto. O sea, me parece que la agenda legislativa se construye en las jefaturas de fracción. Es ahí donde nosotros discutimos cuáles proyectos le interesa a cada fracción y todas las reuniones de jefaturas de fracción durante todo el año son para construir agenda legislativa, son para llegar a acuerdos legislativos. No tiene que ver absolutamente nada con el tema del directorio. Me parece que el tema del directorio va más allá. ¿Con qué tiene que ver? Va con acuerdos de comisiones, tiene que ver con asuntos de... ¿Quiénes presiden comisiones o quiénes las integran? O quienes quieren constituir una comisión, tiene que ver también con quienes quieren ir al directorio legislativo y tomar cuotas de poder en los partidos, y tiene que ver exclusivamente con esa negociación, para lo cual mi planteamiento concreto ha sido que, en primer lugar, ha habido una unión muy fuerte en el primer año, una unión de partidos que nos llevó a hacer oposición solamente a algunos diputados, y hemos tenido que entender que esa unión de partidos para pasar ciertos proyectos, pues prácticamente hace que el directorio, la elección del directorio no sea tan trascendente como antes. Es decir, lo único que ha cambiado es que un partido se dividió y que por lo tanto... ¿Cuál partido se dividió? El Partido Restauración Nacional, que antes, unido con Liberación, pues prácticamente hacían una mayoría total para poder elegir un directorio. Ahora necesita un tercer partido o necesita diputados de un tercer partido.
y eso es lo que hace diferente. Nosotros somos de la posición de que vamos a conversar el tema, hemos recibido Ofertas a de don los dos. Macís y vamos a recibir a don Ricardo, a don Carlos Ricardo por iniciativa de él, pero mi posición es que nosotros seguimos siendo un partido de oposición verdadero y que vamos a tratar de que la agenda legislativa se construya en base a las necesidades de Costa Rica y no en base a votar por un directorio legislativo. Bueno, reacciones. Doña Nilsen Pérez, diputada del Partido de Acción Ciudadana. Bueno, yo Eso creo es un que acuerdo de hace un año que igual don Luis Fernando Chacón. Bueno, lo que yo decía anteriormente es que la posibilidad de un directorio multipartidista donde se rotaba la presidencia tomando en cuenta la proporcionalidad es un tema que no es nuevo, efectivamente. Ahora, es un tema, acuerdo entre jefes de fracción de ese momento, donde no participa el presidente de la República. Me parece que eso es importante porque eso tiene que ver con propiamente las responsabilidades de este órgano legislativo. Y también me parece importante que sí, hay una nueva realidad en este momento y es que, bueno, somos el segundo partido en cantidad de diputados y diputadas, precisamente por la división que tuvo el Partido Restauración Nacional. Para nosotros es muy importante la agenda. La agenda es un norte que se determina, no es que se dice este proyecto sí, este proyecto no, sino es un conjunto de proyectos que se colocan como prioridad, que tienen que ver con, por supuesto, todo lo que es reactivación económica en función del empleo de calidad y de ese empleo en los territorios, pero también todo lo que tiene que ver con regulación y supervisión, como muy bien también lo decía el diputado Chacón, con todo lo que tiene que ver con elusión, todos esos controles que son muy importantes, pero también hay un campo importante de reingeniería del Estado costarricense. Hay proyectos relevantes precisamente en el marco de la contención del gasto público y también un conjunto de proyectos vinculados con inclusión social, con toda esta área más social, que es también importante destacar. Ahora, hay otro elemento que para nosotros es sumamente importante y es un directorio también con este enfoque de Parlamento abierto que ha tenido este directorio que está en este momento, digamos, por concluir, pero sí es central también una agenda muy transparente de cara al directorio y ese concepto de gobierno abierto que tiene que ver con la participación ciudadana, la transparencia y por supuesto que la rendición de cuentas. Bueno, hay que ponerle los audífonos a todos los que a los invitados esta mañana porque, no, ya los tienen, mentira, ya los tienen porque ya está con nosotros Ivonne Acuña, ella es diputada independiente. Están en juego muchas cosas y tengo varias preguntas para varios de los diputados que nos están acompañando esta mañana. Hoy es vital y doña Ivonne Acuña, diputada independiente que conforma la nueva república, digámoslo así, como organización política, no así representada en la Asamblea Legislativa, sino como diputada independiente. Me gustaría conocer cuáles son esos apoyos que ustedes van a dar. ¿Se mantiene la posición sobre Erwin Macís? ¿Por qué sí? ¿Por qué no a Carlos Ricardo Benavides? ¿Y qué va a estar en juego durante estas reuniones que van a tener este lunes? Buenos días. Bueno, buenos días a todos los que están escuchándonos, a todos los compañeros que están también ahí con ustedes. Sin lugar a duda, pues estamos ya escasos que 10 días de la conformación del nuevo directorio para este nuevo año legislativo que sin duda trae bastantes retos en materia de una agenda legislativa que pueda ser consensuada realmente en temas país. Como usted bien lo apuntaba antes de darme a mí la oportunidad de hablar, estamos a las puertas de temas que son muy relevantes para el país, como esa reestructuración del Estado, el proyecto de empleo público, toda la agenda que tenemos que, como parte de nuestros roles legislativos, golpear la mesa al Ejecutivo y pedir que presente un plan de reactivación económica serio. Menciono estos puntos porque es ahí precisamente donde hemos encontrado bastantes coincidencias con
lo que el diputado Erwin Macís ha presentado, y es por esa razón que hemos decidido darle nuestro apoyo a él. Creemos que la persona que llegue al directorio legislativo, a esta presidencia, tiene que tener la capacidad de poder consensuar, de poder llegar a acuerdos, de poder traer a la mesa a todas las representaciones políticas y ponernos de acuerdo para hacer, como bien lo hicimos este año que pasa, poder hacer que camine la Asamblea Legislativa. Creo que esta Asamblea Legislativa ha sido una de las más productivas. Hemos logrado encontrar los puntos de acuerdo y poner a un lado las diferencias por algún tiempo, porque supongo que en algún momento vamos a tener que entrarle también a temas que son temas calientes, temas que hay opiniones encontradas, pero hemos logrado a través de este año encontrar esos puntos vamos a ver, de acuerdo que hagan que esta asamblea sea una de las más productivas. Creo que el diputado Macís podría lograr eso, por supuesto que al lado de otras personas, otros diputados de otros partidos, que podamos encontrar un directorio de oposición responsable. Entonces está por un directorio de oposición, o sea, no podría estar ahí. Esa es la razón por la cual, digamos, ustedes no están apoyando eventualmente una fórmula Carlos Ricardo Benavides con el Partido de Acción Ciudadana. ¿Es esa la explicación? Así es, a través de nuestro comunicado, el día que anunciamos nuestro apoyo a la candidatura del diputado Macís en la presidencia del directorio legislativo, hicimos ver que para nosotros es muy importante que el directorio esté conformado por miembros de oposición, que podamos echar a andar, como le digo, esta agenda legislativa que va a ser, este año creo que va a traer bastantes retos para nosotros como legisladores, que temas que son bastante delicados para el país. El tema de empleo público es uno de ellos que sin lugar a duda esperamos tenga un buen manejo en la Asamblea Legislativa, que los costarricenses puedan entender la necesidad de esa reestructura responsable del Estado, además de otros temas, como bien lo apuntaba y usted lo mencionaba, el diputado Chacón, en otros temas de carácter social pero sin lugar a duda el punto económico en nuestro país y las finanzas públicas están como diríamos, de forma muy popular en alitas de cucaracha, y tiene que verse de forma Ivonne Acuña, diputada independiente, con eso puedo entender que el tema de la ley de empleo público va a ser un eje central para ustedes y por tanto ustedes la van a adversar y lo están pensando en la conformación también de ese directorio de oposición y oponerse, por tanto, porque la veo que cita mucho el tema de la ley de empleo público, a esa propuesta. Bueno, no, usted lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. En ningún momento he dicho que nosotros nos vamos a oponer. Más bien creemos que debe hacerse de una forma responsable, donde se puedan encontrar de esa reestructuración responsable del Estado. El bloque de Nueva República no es un bloque que ha llegado a detener proyectos, es un bloque que ha demostrado a través de este año que tiene la capacidad de poder sentarse y conversar, pero que sin lugar a duda tiene posiciones importantes que son representación de las personas que nos han puesto en esa Asamblea Legislativa. Luis Fernando Chacón, escuchaba lo que decía la legisladora, igual también Nilsen Pérez, don Walter Muñoz, reacciones sobre lo que está diciendo solamente Walter quisiera, Muñoz, del Partido de Integración yo quisiera aclarar un asunto importantísimo. Cuando el diputado Erwin Macís se acercó a nosotros para plantear que quería ser presidente, la primera observación que le hice es que no puede haber un directorio de oposición si él lo está dirigiendo, porque casualmente el ministro de la presidencia es el ex candidato del Partido Unidad Social Cristiana, entonces ¿de oposición a qué? Ahora, es diferente hablar de un directorio multipartidista, eso es diferente a hablar de directorio de oposición. Si queremos hablar de un directorio de oposición, hablamos de aquellas posiciones que son contrarias a posiciones de gobierno que consideramos que no son las más aptas para el país. Esa es la primera observación. Y la segunda, no nos escudemos en una agenda. Si todo este año hubo suficiente espacio para discutir reactivación económica, yo en el plenario legislativo reclamé constantemente que no hayan proyectos de reactivación económica, se fue el tiempo, no hayan proyectos para generar empleo. Entonces, el tema ahora radica en cómo queremos administrar la Asamblea Legislativa.
si es en un directorio multipartidista, tiene que ser un acuerdo en torno a la Asamblea Legislativa interna y en torno al debate legislativo. Pero las diputadas de su fracción, don Walter Muñoz de Integración Nacional, Zoila Rosa Bolo y Patricia Villegas, se desligan de la posición suya y están, me imagino, apoyando una posición más cercana, no sé, a Carlos Ricardo Benavides. Bueno, nosotros tenemos ¿Cómo va a reunión con manejar don eso? Ricardo, con Carlos Ricardo, yo le he dado audiencia, igual que se la di a don Manuel mañana. Mi posición personal es que yo voy a votar por el PIN. Soy un diputado de oposición y me parece que en esa línea seguiré porque considero de que la Asamblea Legislativa necesita un presidente que sea un coordinador, que no tome partido en posiciones y que no tome partido en la parte directamente. Pero no hemos decidido como fracción cuál va a ser el rumbo. El partido como partido mantiene la posición de defender nuestro interés de llevar a la Asamblea Legislativa una posición ideológica totalmente diferente a la que vienen manifestando otros partidos políticos. De Fernando Chacón. Mire, me parece muy importante señalar en el mismo orden que señala el doctor Muñoz, el diputado don Walter Muñoz, que la mejor opción que tiene esta Asamblea Legislativa es llevar a un directorio compuesto por diferentes compañeros de partidos representados en la Asamblea Legislativa y encabezados por Carlos Ricardo Benavides. Pero de oposición. Siempre hemos sido de oposición. Es que ahí es donde la gente está jugando con la palabra de oposición, porque Liberación Nacional es oposición. Nosotros no tenemos ningún representante en gobierno. El Frente Amplio tiene a Patricia Mora y el PIN tampoco. El Partido Unidad Social Cristiana tiene no solo el ministro de la Presidencia, tiene casi a la mitad del gabinete integrando el partido de gobierno. Pero parece... se le separa ahora Erwin Macís. Bueno, me parece que es una separación. Pareciera que hay un grupo que está por salirse de ese canasto y plantear, no sé si es de cara a qué, pero plantear hacer un planteamiento de independencia y postularse para la presidencia de la Asamblea. Me parece que es una separación que ellos van a tener que diseñar y explicar claramente al pueblo costarricense cómo se logra esa separación de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero lo cierto es que Liberación Nacional sí es una oposición responsable. Nosotros hemos sido gobierno y hemos tenido del otro lado una oposición no responsable, que eso le ha costado altamente a Costa Rica, dejar de pasar oportunidades de retomar el rumbo del país, y nosotros no queremos caer en esa misma situación. Creemos en un liderazgo, creemos en una posición de responsabilidad, de experiencia. Ese liderazgo lo vemos en Carlos Ricardo Benavides por la experiencia que él tiene aquí en la Asamblea Legislativa, y creemos que él puede conformar un equipo que nos ayude a conducir en este año crucial en la Asamblea Legislativa, aunque no es necesariamente el directorio, como dice el doctor Muñoz, el que construye las agendas, sí pasa por él. Es un asunto reglamentario en donde el directorio debe constituir, para empezar, las comisiones, que son el eje de la Asamblea Legislativa. Y a partir de estas comisiones y las jefaturas de fracción se va construyendo la agenda común que Costa Rica requiere. Nilsen Pérez, diputada de Acción Ciudadana, pero me gustaría como ir abarcando algunas cosas de más. ¿Qué está en juego en esta elección ya del segundo año, digamos, de gobierno, también de la Asamblea Legislativa? ¿Qué está en juego? ¿Están en juego las elecciones municipales? Y es por eso que ya vemos la aparición de otros candidatos. ¿Están en juego, pregunto, separarse del Partido de Acción Ciudadana de cara también a esas elecciones municipales? ¿Está jugando eso en Liberación Nacional, don Luis Fernando Chacón? ¿Está jugando tener una posición? Usted lo decía, el Partido Unidad Social Cristiana con el Partido de Acción Ciudadana en el gobierno, y algunos que quieren salirse para ya ir planteando de cara a las próximas elecciones nacionales, y planteando una propuesta que se aleje del Partido de Acción Ciudadana. ¿Qué está en juego? Vieras que Nilsen Pérez. A mí me parece importante, estamos en la Asamblea Legislativa, un órgano total y netamente político, y aquí
Se juega con la política. ¿Sí? Todo está en juego, Sí. podría decirlo, que no podríamos obviar que las elecciones locales pueden ser o son un factor importante en este momento en la vida política de todos los partidos políticos acá presentados. Ahora, desde mi punto de vista, que tengo otros criterios para la participación política y para el juego político, ¿qué está en juego? Está en juego la credibilidad de la Asamblea Legislativa. Está en juego seguir demostrando que somos una asamblea multipartidista con una gran capacidad de diálogo y negociación para poder sacar adelante la agenda que el país requiere. Hemos demostrado que con el liderazgo en la presidencia de Carolina Hidalgo se logró avanzar muchísimo acá en la Asamblea Legislativa, se logró articular, siempre encontrar un punto medio, eso de oposición, bueno, y oposición responsable, una lo respeta, pero aquí hay unos que son más oposición que otros. Estamos hablando de que somos un gobierno de unión nacional, un gobierno donde hay expresiones de diferentes partidos políticos y entonces cómo cada uno construya políticamente qué es ser oposición, qué es ser posición de gobierno, oposición responsable aquí en la Asamblea, pues eso yo coincido con el diputado Chacón de que está en proceso de construcción, pero tiene que construirse bien para que los costarricenses lo acepten. Pero me parece que lo más importante y desde mi punto de vista lo que está en juego es seguir demostrando que con una asamblea legislativa multipartidista es posible que nos pongamos de acuerdo poniendo a Costa Rica en primer lugar. Y eso significa reconocer que todas las partes aquí son importantes y que todas las partes tienen que estar representadas en todos los espacios para poder avanzar en esta agenda y es muy interesante como la agenda, la gente de diferentes partidos políticos se acerca y reconocen que se ha avanzado en esta asamblea. Entonces, para mí, ese mensaje, poder reafirmarlo en esta ocasión y decir, somos una asamblea multipartidista, somos un directorio multipartidista, tanto con las personas que están o los partidos que están en gobierno como los que no están en gobierno, pero además lo más importante es una agenda país la que nos oriente. En el caso personal y en el caso por mi estilo, no son las elecciones locales, aunque no soy ¿verdad? Ignorante de que está en juego para muchos partidos políticos. Pero entonces Carlos Ricardo Benavides es la persona para lograr esa agenda país. Vieras que yo coincido que es Carlos Ricardo, digamos, nosotros apoyamos a Liberación Nacional y Liberación Nacional decidió que Carlos Ricardo fuese el candidato a la presidencia, porque acá es muy importante también pensar en los perfiles de las personas. Ocupamos un perfil de capacidad de diálogo, de articulación, de análisis y también conmedido y que usted pueda ver los frutos de su gestión. Y él los ha tenido, sobre todo ustedes lo dicen a propósito de la reforma tributaria, de la aprobación de la reforma tributaria, donde estuvieron los tres, digamos, la Unidad, Liberación y el Partido de Acción Ciudadana, por supuesto. Yo diría que ese es un proyecto donde él asume un liderazgo, pero también en la conducción general de su fracción, sabiendo que es la fracción más grande de esta Asamblea Legislativa, una ve características de liderazgo en su gestión. Y está en juego ese tema, don Walter Muñoz, doña Nielsen, don Luis Fernando Chacón, está en juego ese tema, ese apoyo a la reforma tributaria y será por ello que surge otro grupo, está en juego la unión que se dio a propósito de la reforma tributaria con lo que algunos llamaron el costo político también de ello en esta elección. De cara a proyectos importantes como el de empleo público, como el de los cambios a la refinadora costarricense de petróleo, Recope, ¿están en juego? Bueno, en primer lugar, hay que hacer la diferencia de que el actual directorio tiene a todos los partidos que ahora quieren ir nuevamente al directorio. Es decir, si no incluyen al Partido Republicano, al Frente Amplio o al PIN, los partidos del primer año legislativo son los mismos que van a constituir el directorio en el segundo año legislativo. Eso para decirle que no hay aquí una gran diferencia en cuanto a composición partidaria, cuando habla de multipartidismo.
Lo que sí tengo que aclarar es que nosotros hemos tenido una posición, por ejemplo, en el plan fiscal, que hoy tiene una gran cantidad de negocios que comienzan a cerrar porque no tienen las condiciones los microempresarios y una gran cantidad de personas desempleadas, una posición de que el futuro directorio tiene que tomar conciencia de que el primer año legislativo fue un año donde las aprobaciones de proyectos han afectado la economía nacional y ha afectado a toda la parte laboral del país. Y creo que el presidente tendrá que tomar una posición totalmente neutral, desligarse de su partido y permitir una agenda multipartidista que lleve proyectos realmente que beneficien a todos los costarricenses. Y desde ese punto de vista me parece entonces que ciertamente 3 condiciones son fundamentales para un presidente. 1, capacidad de poder dirigir la Asamblea Legislativa. 2, tolerancia para todos los grupos políticos. Y 3, la visión de hacia dónde quiere llevar el año legislativo para que terminemos todos claros que esa es la propuesta del año legislativo para poder terminar. Pero nosotros como agrupación tenemos muy claro nuestra posición y venimos a la Asamblea Los Legislativa diputados no a están con construir. usted, don Walter. Bueno, nosotros todavía hasta el 1 de mayo se sabe por quién vota cada uno, pero el partido sí ha tomado una posición como partido político de ir de venir a la Asamblea Legislativa a defender todos sus postulados y su proyecto político, y en eso somos inclaudicables. Nosotros no apoyamos la acción de gobierno y más bien venimos a construir una agenda en pro de beneficio de la mayoría de los costarricenses. De Fernando Chacón. Bueno, mire, la Liberación Nacional tiene absolutamente claro qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es la responsabilidad que nos delegaron los costarricenses para venir a esta Asamblea Legislativa con una estructuración o una composición multipartidaria. Y nosotros debemos entender que el pueblo lo definió así, ¿verdad? Porque pudieron haber definido el voto por una mayoría amplia para X o Y partido. Sin embargo, Liberación Nacional, que es la fracción más grande, no tiene una mayoría. Somos la minoría más grande, ¿verdad? Somos la minoría más grande. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay que consensuar, que hay que conversar, que hay que estructurar acuerdos que le permitan sacar adelante la razón de ser por la que venimos a la Asamblea Legislativa, y es definir agendas de proyectos nacionales que vuelvan a retomar el rumbo del país. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Le Bueno, interesan a Liberación? nosotros hemos pagado un precio muy alto con el tema del 20.580, pero el enfermo tenía una hemorragia enorme en materia Una financiera reforma, y había el que plan detener fiscal. esa hemorragia, el plan fiscal, y permitirle al enfermo que se vaya recuperando con el tiempo. Y con esta recuperación debe pasar por una reactivación económica. Nosotros hemos venido insistiéndole al gobierno de la República que hay que empezar ya a poner sobre la mesa aquellos proyectos que le permitan cruzarse con la recuperación financiera y que sume con la reactivación económica. Hemos dicho que esto pasa también por la construcción de infraestructura básica necesaria que permita al país tener una mayor competitividad y a nuestras provincias también crecer como lo hace el área metropolitana. Nosotros debemos indicarle al Poder Ejecutivo aquellos proyectos que le articulen la posibilidad de generación, mayor empleo y mejores y mayores oportunidades para todos los costarricenses. Pero también debemos tener claro que el país debe entrar en una contención del gasto público, que le permita realmente la ley gastar de donde empleo tiene que público. gastar. Bueno, me parece que es un tema que hay que tocarlo en este país. En eso sí coinciden, Mire, estarían con Acción Ciudadana. No es posible que en este país, conjuntamente. por supuesto, en este país hay funcionarios públicos que ganan 30 millones y 18 millones de colones mensuales. Y eso no puede ser posible, ¿verdad? Parece que es otro país, parece que estamos viviendo en otro país cuando uno oye esos salarios, ¿verdad? Creemos que hay una serie de prerrogativas que se construyeron durante mucho tiempo y bajo circunstancias totalmente distintas a las que vive hoy Costa Rica, y creemos que ahí es donde está nuestra claridad y nuestra prioridad en la razón de ser legisladores durante Pero ahí estos están 4 de años. acuerdo, digamos, empleo público, es decir, Acción Ciudadana ha hablado también de reactivación económica a partir de este año, don Walter ha hablado de reactivación económica también. Entonces, ¿por qué hay diferencias de sus, vamos a ver, diputados, don Fernando Chacón, en cuanto a que sí, Carlos Ricardo va en la fórmula con el Partido de Acción Ciudadana, no la apoyan, pero si va con otra fórmula, sí la apoyan?
Bueno, me parece que es una posición que nosotros vamos a discutir a partir de esta semana con estos compañeros. Lo que sí estamos claros es que ellos están apoyando absolutamente a Carlos Ricardo en la presidencia. Me parece que el tema de las elecciones municipales, que algunos los están tratando de cruzar, son temas que hay que ponerle cuidado, pero no son para mí definitorios, ¿verdad? Me parece que el gobierno local es una responsabilidad de la localidad, porque así fue el espíritu del legislador cuando separó las elecciones nacionales de las elecciones locales. Aquí lo que tiene que emerger son liderazgos locales que por más que sean de un partido o de otro, si no han hecho un papel bueno, no van a ser reelectos o no van a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque el espíritu del legislador cuando separó las elecciones fue permitirle a las comunidades que observaran ese liderazgo local para que pudieran emerger gobiernos fuertes, países fuertes, gobiernos desarrollados, países desarrollados. Y me parece que las agendas pueden ser complementarias, no son necesariamente excluyentes, pero sí debemos tener claridad de que la razón de ser de la Asamblea Legislativa es definir las leyes nacionales que nos permitan crecer nuevamente como país. Tenemos que irnos porque ya están con nosotros los analistas, pero quiero agradecerle también a Nilsen Pérez, diputada del Partido de Acción Ciudadana, también a Walter Muñoz, diputado del Partido de Integración Nacional, y a Luis Fernando Chacón, diputado de Liberación, igual que a Ivonne Acuña, que estuvo en línea, para poner, los 4 diputados han hablado de lo clave que va a ser este lunes para el proceso de elecciones, del proceso del nombramiento del directorio legislativo, y bueno, se han tratado las cosas que están en juego, don Walter Muñoz, sí. Un minuto, para decirle que nosotros como partido somos un partido de propuestas, no de protesta, y que creemos que la preocupación que hemos tenido siempre ha sido que la reactivación económica no se aprobara en el primer año legislativo, que hubo suficiente espacio, que no se debe tomar como excusa el segundo año, y que vamos a escuchar a los candidatos, pero estamos convencidos que la agenda que nosotros llevamos es lo prioritario para el Partido de Integración Nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y ya venimos con los analistas para poner en perspectiva el tema del proceso electoral, del proceso de elección del directorio legislativo este 1 de mayo.